Lección 26. Derechos de acceso a archivos y directorios. En la lección anterior vimos cómo crear y eliminar usuarios y grupos, y en esta lección vamos a ver cómo se usan para restringir o permitir el acceso a archivos y directorios. Antes que nada, íbamos viendo que el comando ls con su opción L, es decir, "-L", muestra una buena cantidad de información y de a poco tenemos que empezar a descifrarla. Ahí hemos visto que este número indica la cantidad de enlaces que tiene un archivo o directorio. Ahí hemos visto que este es el usuario dueño del archivo, que este es el grupo al que pertenece el archivo, esto es el tamaño, esto es la fecha de modificación, esto obviamente es el nombre, y lo que nos faltaba era esto. Bueno, esto lo tenemos que dividir en dos partes. Tenemos un primer carácter que por ahora nos tiene que bastar para saber que si es una D se trata de un directorio, y el resto lo vamos a dividir en tres partes. Por ahora vamos a ver que cada una de estas tres partes puede tener una R, una W o una X, o la ausencia de una o más de ellas. Fíjense, este grupo con las tres rayas nos indica la ausencia de la R, la W y la X. En este caso, por ejemplo, el guión este nos indica la ausencia de la W en ese grupo, etcétera, etcétera. El primer grupo representa los derechos del usuario dueño. El segundo grupo, valga la redundancia, nos indica los derechos del grupo del archivo. Y el tercer grupo nos indica los derechos de los otros o del resto. Ahora, ¿qué quieren decir estos derechos? La R quiere decir derechos de lectura, read. Permiten visualizar el contenido de un archivo, por ejemplo. La W significa escritura, write. Nos permite modificar y también eliminar un archivo. Y la X es el permiso de ejecución, es el que tienen aquellos archivos que son ejecutables, es decir, que son programas o scripts, pero en el caso de los directorios es el permiso que permite navegar o acceder a los mismos. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para cambiar los usuarios dueños, cambiar los grupos de los archivos
y cambiar los derechos, tanto del usuario dueño como del grupo como de los demás, para que la combinación adecuada nos permita tener más seguridad en nuestro sistema de archivos. Los comandos que nos ayudan en esta tarea son el comando chmod para cambiar los permisos de un archivo, el comando chown de change owner o cambia el dueño de un archivo, y el comando chgrp de change group que cambia el grupo de un archivo. Siempre tenemos las páginas de manual para obtener ayuda adicional sobre los mismos. El comando más complicado puede llegar a ser este, que tampoco lo es tanto. Fíjense que chmod recibe como primer argumento una clave de permisos para asignar. La U significa el usuario dueño. La G significa el grupo. Y la O, los otros o el resto. O sea que con esta letra estamos indicando qué grupo se va a afectar. A continuación, más o menos si se va a agregar o permitir, y menos si se va a quitar o denegar. Y a continuación, lo que falta aquí es el archivo o archivos o directorios a los cuales se van a aplicar estos permisos. Después tenemos el comando chown, que es mucho más simple, por lo menos como lo estamos viendo. Requiere del primer parámetro que indica cuál es el usuario, el nuevo usuario dueño, el cual obviamente tiene que existir, y después a qué archivo o directorio se va a aplicar ese cambio de dueño. De la misma manera, chgrp requiere del grupo, del nuevo grupo dueño, y del archivo o directorio al cual se le va a cambiar el grupo. También existe una sintaxis así, para cambiar a la vez el usuario y el grupo. Bueno, ahora que ya más o menos vimos la teoría, vamos en la próxima lección a hacer una práctica de todo esto para ver cómo permitimos o denegamos accesos a los archivos de uno o más usuarios. Vamos a crear varios usuarios, vamos a ver de qué manera permitimos el acceso, si el acceso que permitimos es de lectura, si el acceso es de escritura. Vamos a crear un par de grupos, entonces vamos a ver que algunos derechos los podemos asignar al grupo, entonces por lo tanto el resto no puede acceder, etcétera, etcétera. Espero que hayan entendido la teoría, y si no, quédense tranquilos que con la práctica tienen otra oportunidad. Por lo tanto, los espero en la próxima lección. Muchas gracias por escucharme.